Hoy le haremos el control al ridículo mundial de Gustavo Petro. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. ¿Ya te suscribiste a mi canal de YouTube? ¿Ya activaste la campanita para que no te pierdas un solo episodio del Control? Recuerda hacerlo. Esta es una comunidad que defiende la libertad, la democracia y que no le tiene miedo a Gustavo Petro y a sus fanáticos. Sí, el líder intergaláctico jugando a Simón el Bobito, traer la espada de Bolívar, hizo el oso mundial por ponerse a pelear a las 3 de la mañana desde algún lugar que todavía se desconoce con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prohibir el regreso de un avión que traía colombianos que ese país había deportado. Este fue el mensaje que puso Petro en su cuenta de X, que por supuesto denota que tiene un exceso de consumo de café de leche. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Sin embargo, lo más delirante de todo esto es que minutos antes el propio Petro había puesto un mensaje en su cuenta de X en donde decía que había que ir al aeropuerto a recibir con flores a los deportados que llegaban de Estados Unidos. Todos sabemos que para Donald Trump y su administración, la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos ya no es un juego de progres. Allá no quieren ilegales, ni delincuentes, ni al Tren de Aragua, ni narcos, ni nada de eso. Y por esa razón están deportando gente en cantidades industriales, como lo han hecho además todas las administraciones de los presidentes de Estados Unidos. Pero a Petro le dio por el discurso trasnochado de 1980 de Yankees Go Home y se puso a trompear a Trump, quien le respondió con unas medidas muy drásticas ante la negativa del líder de Zipaquirá de recibir a los ciudadanos colombianos. Estas fueron las medidas. Aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes exportados desde Colombia, prohibición de visa para los funcionarios del gobierno colombiano, familiares y simpatizantes, sanciones de visas para todos los miembros del pacto histórico, mayores inspecciones de aduana para todos los colombianos y sanciones del Tesoro bancarias y financieras que hubiera representado congelar activos de personas, empresas, restringir transacciones bancarias de bancos colombianos con el sistema financiero de Estados Unidos y bloquear el acceso a financiamiento internacional del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del BID. traer la espada de Bolívar. Ante las medidas anunciadas por la administración de Trump, el presidente Petro, seguro en medio del guayabo que le produjo el exceso de consumo de café de leche en medio de su agenda privada del fin de semana, anunció que él también le iba a poner el 25% de arancel a los productos que se importan desde Estados Unidos y le solicitó a los estadounidenses que según él están de manera irregular en el territorio colombiano que se presentaran ante Inmigración Colombia. No, qué pendejada. Traer la espada de Bolívar. ¿Qué fue lo que puso en riesgo el ridículo de Petro jugando a ser Simón Bolívar? Pues nada más y nada menos que la estabilidad de la economía colombiana en los siguientes aspectos claves. La inflación se hubiera desbordado aumentando el costo de la canasta familiar porque hay muchos productos que se importan desde Estados Unidos. Este era un ataque de frente al principal socio comercial de Colombia, ya que hacia Estados Unidos se exportaron durante el 2024 más de 13.000 millones de dólares y cuyo principal producto de exportación fue el petróleo, que tanto odia Petro. El café pasaría de tener 0% de arancel a un 25% y luego un 50%, lo que hubiera afectado a 500.000 familias colombianas. El sector floricultor también se hubiera afectado y 200.000 familias se hubieran visto en riesgo y los despachos para el día de San Valentín se habrían afectado de manera inmediata. ¡Qué estupidez! El delirante Petro, además de lleno de odio por Colombia, país que no gobierna sino que destruye, le escribió un mensaje larguísimo a Donald Trump, lleno de bobadas, ridiculeces y torpezas, que decía que Trump, a mí no me gusta mucho viajar a los Estados Unidos, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias. Me gusta ir a los barrios negros de Washington. Allí vi una lucha entera en la capital de los Estados Unidos entre negros y latinos
con barricadas que me pareció una pendejada porque deberían unirse. Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad. Mi tierra es de orfebrería existente en época de los faraones egipcios y de los primeros artistas del mundo en Chiviriquete. No nos dominarás nunca, se opone el guerrero que cabalga nuestras tierras gritando libertad y que se llama Simón Bolívar. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió. Esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy yo, de ellos, quizás el último. Como el presidente Donald Trump es un tipo serio, trabajador y eficiente, y además sus funcionarios le hacen caso, pues sus órdenes fueron acatadas. Y la Embajada de Estados Unidos en Colombia le empezó a mandar mensajes de cancelación de las citas para el día de hoy a los colombianos que todos sabemos pueden haber sacado esas citas desde hace más de 2 años. Bravo, Petro. Gracias. ¿Qué buscaba Petro? ¿Que a los deportados los traten dignamente? Ok, se entiende. Pero ¿por qué Petro tiene que poner por encima los derechos humanos de 300 personas, poniendo en riesgo los derechos, la dignidad y sobre todo la estabilidad económica de 50 millones de colombianos? ¿Por qué además Petro sufre de dignidad selectiva? Y no dice nada frente al trato indigno, cruel y violatorio de los derechos humanos que le da la inmigración de México a los colombianos cuando los detiene en los aeropuertos de ese país. ¿Por qué Petro no dice nada frente al trato inhumano e indigno que el narcodictador Nicolás Maduro le da a la oposición que tiene encerrada en las cárceles de ese país, en donde además los tortura de manera cruel con descargas eléctricas en los genitales? Ahí sí Petro no dice nada. Traer la espada de Bolívar. Después de semejante oso y de declararse como el último Aureliano Buendía, Gustavo Petro reculó, pero como un cobarde mandó a sus subalternos a poner la cara. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Y la Casa Blanca emitió este comunicado, dejando claro que Trump le ganó a Petro. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Con base en este acuerdo, las tarifas y sanciones de la IEPA, que ya están redactadas en su totalidad, se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visas emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones intensificadas en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirán vigentes hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos. Los eventos de hoy dejan en claro al mundo que Estados Unidos es nuevamente respetado. ¿Qué pasó ahí, Aureliano Buendía? Traer la espada de Bolívar. Al ser derrotado el último Aureliano Buendía, él mismo le dio retweet al comunicado que había emitido la Casa Blanca. Y como se dio cuenta que la habían barrado, entonces lo borró. Mejor dicho, la dignidad por defender a los pueblos del sur y a la humanidad solo le duró al valiente Gustavo Petro, líder intergaláctico de las estrellas y más allá, solo 6 horas. El país debe estar por encima del excesivo consumo de café de Gustavo Petro. Tenemos un presidente irresponsable, un maniático comunista que quiere bloquear al país económicamente como está Venezuela y Cuba para justificar quedarse en el poder y decir que todo lo que está mal en Colombia es por culpa de Estados Unidos, así como hace Maduro y Díaz-Canel. Y si para Petro era tan importante llevarle flores a los deportados, ¿por qué no va él mismo al aeropuerto y los recibe así? Sea serio, Petro, y dé la cara y sepa que Colombia no es una tienda de barrio con la que usted pueda hacer lo que se le dé la gana. Y ojo, colombianos, porque en 2026 no podemos elegir a un maniático fanático petrista que nos lleve por el camino de la destrucción. Necesitamos líderes que unan, que no sean soberbios, que no se crean la última Coca-Cola del desierto ni dueños de la verdad revelada. Para el 2026 necesitamos un equipo que con mucha experiencia y humildad nos saquen del hueco en el que esta caterva de locos nos está metiendo.